Buenas tardes. En nombre del Grupo Corporativo ESCARE, agradecemos la invitación para participar en este foro. Conocemos que los temas que se han tratado no son jurídicos, pero es muy importante también tocar este ámbito de la responsabilidad civil, dado que cuando hablamos de la calidad del paciente y cuando se llegan a incumplir algunos de estos elementos relativos a la calidad, las empresas y las instituciones que prestan servicios en salud podrían verse inmersas en investigaciones judiciales o extrajudiciales. Por eso es importante entonces también que en un foro de esta naturaleza se tomen en cuenta los aspectos jurídicos, porque en algún momento de estos procesos siempre las empresas prestadoras de servicios de salud, las clínicas y por supuesto los profesionales de la salud se ven investigados en procesos penales, civiles o de otra naturaleza, pero en este caso nos vamos a centrar en la responsabilidad civil, es decir, la responsabilidad también patrimonial de estos entes. Vamos a hablar entonces de la responsabilidad de las instituciones que prestan servicios en salud. Cuando me refiero a las instituciones, voy a ir haciendo las aclaraciones cuándo voy a hablar de la EPS y cuándo de las IPS. Aunque en general, siempre que diga instituciones, podemos entender que me refiero a ambas entidades, a ambas personas jurídicas. ¿Por qué es importante también entonces en un foro como esto referirnos a este tema jurídico? Porque aquí con todos los temas y con todas las conferencias que ustedes han escuchado, se está tocando un derecho fundamental de los pacientes, que es el derecho a la salud. Un derecho que es constitucional, que está protegido por la ley, o sea, por la legislación colombiana, y en ese orden de ideas entonces se destaca la importancia de este derecho constitucional. Así entonces vamos a hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas que prestan servicios en salud. Vemos entonces que la regulación actual de este tema, de estas instituciones, de estas personas jurídicas, se encuentra regulada en el Código Civil colombiano, en materia contractual y extracontractual. Cuando yo digo contractual, me refiero a la existencia de un contrato. Y cuando digo extracontractual, es contrario al anterior, cuando no hay contrato, ¿verdad? Entonces la regulación actual está en el Código Civil y también está dada por la jurisprudencia, es decir, por los pronunciamientos de las altas cortes, que son fuente de derecho. Entonces la ley y la jurisprudencia son fuente de derecho y son ellos los que dan las directrices de cómo deben funcionar las instituciones que prestan servicios en salud. Cuando hay incumplimiento a estas normas, a estas obligaciones, entonces surgirá la responsabilidad profesional por incumplimiento a estas obligaciones. Digo responsabilidad profesional porque así se denomina la responsabilidad cuando con ocasión de una atención médica se presentan algunas fallas o un evento adverso que ocasiona daños a un paciente. Entonces, ¿por qué las empresas se pueden ver investigadas si podríamos decir en principio que la responsabilidad podría ser solamente del médico, ¿verdad? Porque el médico fue el que prestó directamente la atención, el médico o el grupo de profesionales que están a cargo de la atención a ese paciente. ¿Por qué? Pues porque hay varios factores que inciden en la producción de daños y lo vamos a ver un poco más detallado más adelante. Pero para darles una idea, quiero contarles que las instituciones que prestan servicios en salud no han sido ajenas a los pronunciamientos de la jurisprudencia, es decir, que se han visto condenadas a indemnizar perjuicios a lo largo de la historia en nuestro país. Podemos ver un antecedente, Corte Suprema de Justicia, en el año 59, una paciente que está hospitalizada y las enfermeras le ponen unas bolsas de agua caliente en los pies, con tan mala suerte que la paciente estaba anestesiada, no se percatan de que la paciente pues no tenía sensibilidad en ese momento y la paciente sufre unas quemaduras en los pies. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia en este caso? ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que el contrato de hospitalización supone ciertas obligaciones que, aunque no estén expresamente definidas en el contrato, su incumplimiento genera responsabilidad para la institución. Entonces, vamos viendo cómo son unos ejemplos de algunos casos no aislados, sino algunos ejemplos, porque tenemos pronunciamientos de los tribunales y de las altas cortes, pero es solamente para que ustedes tengan una idea de cómo se ha manejado este tema.
En 1985, Corte Suprema de Justicia. Cuando hablo de Corte Suprema de Justicia estoy hablando de entidades particulares, porque cuando se trata de entidades públicas será entonces la última palabra la del Consejo de Estado, pero en este caso estamos Corte Suprema de Justicia. Es también un pronunciamiento con ocasión de la muerte de un paciente fuera de la clínica donde estaba internada. Este era un hospital donde se atendía a pacientes psiquiátricos. La paciente sale del hospital producto de su desorientación temporoespacial y aparece muerta en un sitio muy lejano al hospital. ¿Qué dice entonces la Corte ahí? Dice que los médicos solo se obligan a poner en actividad todos los medios que tengan a su alcance y será el paciente cuando demanda quien deba probar la culpa de la institución. Nuevamente, en este caso fue un tratamiento benévolo para las instituciones, pero nuevamente hay un pronunciamiento en ese sentido. En 1994 se condena una institución por la aplicación indebida de un medicamento. A un paciente se le aplica una inyección de vitamina B6 y por la aplicación indebida del medicamento sufre también lesiones. Entonces miren lo que dice la Corte en ese momento. Dice que la responsabilidad contractual de las instituciones en caso de tratamiento indebido surgirá cuando en desarrollo del correspondiente contrato, porque se está llevando a cabo el contrato de hospitalización, en ese caso, se incurra en culpa profesional o institucional. Ahí comenzamos a ver que se mezcla la culpa de la institución con la culpa del profesional. Y más adelante veremos cómo la Corte ha sido contundente para hablar de la culpa del profesional, que podríamos pensar que sería solamente de quien atendió al paciente de manera directa, pero la Corte ha ido aclarando que no, que cuando la culpa la comete el agente, el médico, la enfermera, se entenderá también como si le estuviera cometiendo de manera directa la institución, entiéndase IPS o EPS, dependiendo de la situación. En el año 2002 a un paciente se le practica una cirugía refractiva y posteriormente el paciente se infecta y queda ciego. Dice que el médico tenía una responsabilidad contractual solidaria con la clínica. Entonces ahí entramos a ver otro concepto que es la solidaridad de los actos de los agentes con la institución, puesto que el profesional fue escogido por ella para prestar los servicios al paciente. Esto es solamente un recuento porque ya les voy a detallar en qué casos se incurre en responsabilidad institucional o responsabilidad de las personas jurídicas. Finalmente hay esta sentencia y les hago este recuento porque esto ilustra y es muy gráfico para saber por qué se mezclan las dos responsabilidades. En el año 2002, también la Corte Suprema de Justicia, un paciente intervenido quirúrgicamente con complicaciones posoperatorias que finalmente fallece. Se consideran entonces solidariamente responsables a la institución y a los médicos y dice la Corte que de la lectura de la historia clínica se entiende que cada quien puso su grano de arena para que se llegara al daño al paciente. En ese orden de ideas entonces se condena a la clínica, se condena a los médicos y a algunas personas del personal de enfermería para que todos en solidaridad respondan por los daños al paciente. Entonces, ¿qué concluimos con este pequeño recuento? Que las instituciones que prestan servicios en salud han sido desde siempre objeto de análisis por la ley, por la jurisprudencia y objeto de estudio por los doctrinantes en el tema de la responsabilidad civil médica. Es decir, que el tema no es ajeno. Y cuando estamos en procesos de responsabilidad lo vemos con mucha frecuencia porque se acostumbra a demandar al profesional, a la IPS y a la EPS. ¿Por qué estas tres personas? Porque todos tuvieron una participación en el servicio de salud al paciente y de alguna manera también ellos tienen participación en la producción de los daños, de manera directa o indirecta, pero tienen esta participación. Entonces vamos a ver que en muchos casos estas instituciones han sido condenadas de manera directa y en muchos otros casos en solidaridad. Vamos a ver entonces la responsabilidad de las instituciones en salud. El tema concreto entonces es este. Las instituciones de derecho privado y derecho público, cuando estoy hablando entonces de derecho privado, cuando son investigadas en la jurisdicción ordinaria, porque son personas de derecho privado, es decir, clínica, quieran pensar cualquier ejemplo de una clínica privada,
y las ESES, los hospitales, bueno, los antiguos hospitales públicos, las ESES, serán personas de derecho público o cualquier entidad que sea sujeto a una investigación contencioso administrativa por jueces administrativos, tribunales y Consejo de Estado en última instancia. Son responsables y deben indemnizar todos los daños que causen en el desenvolvimiento de sus actividades a que se dediquen. ¿Por qué hacemos entonces énfasis en este tema? Porque lo vemos en los procesos de responsabilidad civil médica, que es un argumento constante de las EPS y de las IPS, es decir, está demandado al médico que sea él el que responda, porque nosotros cumplimos con las obligaciones que estaban en cabeza nuestra. Y el daño fue causado entonces directamente por el médico. Ejemplo, en casos de óbito quirúrgico, se queda una gasa, se cierra el paciente y después el paciente vuelve con una complicación con dolor abdominal y se encuentra una gasa. Entonces, ¿qué decimos? Que quien dejó la gasa, el médico, en ese orden de ideas será solamente él quien deba responder. Pero después de este estudio entendemos que no es así, porque todas estas personas, todos estos entes y estas personas jurídicas también tienen que responder por ese daño que ocasionó al paciente. Y no lo estoy diciendo yo, sino que lo dice la jurisprudencia de las altas cortes, se infiere de la ley y de las normas que regulan estos contratos entre los pacientes y entre las personas jurídicas. Entonces, ¿quién debe responder en los casos de que se presentan daños en los pacientes? La responsabilidad de las instituciones no se limita solamente a las clínicas y hospitales, que sería otro punto de vista que nos podrían presentar en este tema. Entonces, que respondan solamente los médicos, las enfermeras y que responda la clínica. Pero entonces decimos y se infiere de la legislación que dicha responsabilidad integra a todos los actores que están comprometidos en el sistema de seguridad social en salud. Todos los actores. ¿Por qué? Porque el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que fue creado con la Ley 100 del 93, es un conjunto de entidades y de organismos que buscan una atención integral a los pacientes, una atención con calidad. Y no será una atención de calidad cuando el paciente ha salido lesionado después de algún procedimiento médico. Entonces, en ese orden de ideas, ya vemos que desde las EPS que prestan una administración de los recursos de los afiliados hasta los profesionales de la salud, dependiendo del caso, en el análisis de la responsabilidad pueden también resultar condenados a la indemnización de perjuicios. Entonces, los tipos de responsabilidad de las personas jurídicas que prestan servicios en salud. Como les contaba, hay dos tipos de responsabilidad. La contractual, cuando estamos ante la existencia de un contrato, que será clara entonces en el caso de la EPS con el afiliado, porque el afiliado de manera libre y voluntaria escoge la EPS de su elección y celebra un contrato para la prestación del POS. En ese orden de ideas habrá entre estas dos personas, entre estos dos sujetos de derecho, una persona natural y una jurídica, la existencia de un acuerdo de voluntades que genera obligaciones para el afiliado y también para la EPS de garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud. Y ser extracontractual cuando no hay una existencia del contrato, es la responsabilidad que surge con el encuentro ocasional. Ejemplo, un paciente que es atendido de urgencias en una clínica, entró a la clínica más cercana porque fue la que se le pudo brindar la atención por el lugar del accidente, pero no tenía ningún vínculo contractual, no había ningún acuerdo de voluntades. Sin embargo, para esa institución también puede surgir responsabilidad si la atención a ese señor accidentado no fue la mejor. Entonces hay varios tipos de responsabilidad que se pueden aplicar. La primera, estas personas jurídicas, estas EPS, estas IPS, pueden responder de manera directa. Lo habla el Código Civil, que se trata de una responsabilidad directa o por el hecho propio. Dice el artículo 2341 del Código Civil que el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley le imponga por el delito o culpa cometido. Esta responsabilidad es muy clara, es la que podemos incurrir también nosotros como personas naturales en el diario movimiento en la vida social. Es la responsabilidad directa del que ha cometido culpa o ha inferido daño al otro. Y es un artículo aplicable a las IPS y a las EPS. El fundamento de la responsabilidad directa está en el aspecto culposo o intencional, pero cuando hablamos de la responsabilidad médica, el dolo
no está contemplado porque sabemos que nunca hay intención de cometer daño, pero en Colombia, en un régimen subjetivo de responsabilidad, se analiza el elemento culpa. ¿Y qué es la culpa entonces? Es un comportamiento negligente, imprudente, descuidado, violatorio de protocolos, y por esos comportamientos se puede inferir daño a otra persona. Y así lo consagra entonces la ley, y ese es uno de los fundamentos legales para atribuir responsabilidad directa o por el hecho propio. Las personas de derecho público, decíamos entonces, las que están sujetas a una investigación por parte de los jueces administrativos, tribunales administrativos, responden con base en la falla del servicio. La falla del servicio es un régimen subjetivo de responsabilidad que está consagrado para estos eventos y se analiza a partir del artículo 90 de la Constitución Nacional, que dice que el Estado responderá por los daños que cause a los ciudadanos. Entonces, según palabras de la Corte Suprema de Justicia, miren lo que se ha dicho, se dice que los actos de los agentes son sus propios actos. Esta frase es muy contundente porque explica por qué entonces estas personas jurídicas van a responder por un acto de un profesional de la salud, porque es que se equipara la culpa del agente, es decir, la culpa del médico, odontólogo, profesional de la salud, con la culpa de la misma institución. Se mezclan las dos de tal manera que se dice que estas personas públicas o estas personas jurídicas responderán directamente, como si hubieran actuado directamente en la producción del daño. De ahí que no se puede argumentar que entonces será solamente el médico quien deba responder, porque la misma Corte ha dicho que la culpa de la gente es la culpa de la institución. Ahora bien, en los procesos administrativos se llama en garantía al profesional de la salud dentro del proceso, es decir, se demanda a la institución y la institución dentro de su defensa lo que hace es vincular al profesional mediante un llamamiento en garantía. Es cierto, esa es una forma de pedirle al profesional que responda por los actos que él ha cometido con dolo o con culpa grave. O finalmente, si la entidad resulta condenada, lo que hace esta entidad es repetir contra el funcionario que con su actuar haya dado lugar al daño frente al paciente. Pero entonces no es tan sencillo el tema en la medida que la Corte ha dicho, que los actos de sus agentes son sus propios actos. Es decir, la culpa de la gente es la culpa de la institución. Entonces hablábamos de la culpa, decíamos que en un régimen subjetivo la culpa es un requisito indispensable para la declaratoria de la responsabilidad civil. Entendía la culpa con los elementos que les mencioné hace un rato. Nosotros no estamos hablando aquí que la actividad médica es una actividad peligrosa, la actividad médica es una actividad riesgosa, que comporta riesgos para los pacientes, por los equipos de tecnología, por los instrumentos que se utilizan, por la clase de actividad donde está en juego la integridad personal del paciente. Pero es una actividad riesgosa que por lo mismo puede causar entonces lesiones a ese paciente. Entonces, estamos hablando siempre de culpa, pero estamos hablando también de personas jurídicas. Entonces, ustedes dirán, pero una persona jurídica no es susceptible de cometer culpa, porque la culpa es un comportamiento atribuible solo a los seres humanos. Solo un ser humano puede actuar con imprudencia, pero una clínica, un hospital, ¿cómo podría actuar de manera imprudente? Hablamos que sí puede haber culpa de las personas jurídicas porque la culpa de ese profesional de la salud se le atribuye a la institución. Entonces nos da lo mismo si el que actuó con culpa fue el profesional médico, porque esa culpa entonces se entenderá como si fuera de la persona jurídica. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que a la clínica no le sirve decir, o a la entidad, a la persona jurídica no le sirve decir que el que tuvo la culpa fue el médico, porque con esa defensa lo que está haciendo es atribuyéndose culpa a ella misma. Entonces tendrá que elegir otra estrategia de defensa. Quizá la mejor, si quiere salir avante en el proceso, es colaborarle al profesional de la salud a demostrar que entre todo el equipo de profesionales que brindaron atención al paciente se actuó con prudencia, con diligencia y en cumplimiento de los protocolos, y que si se suscitó algún daño al paciente fue producto del caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho o culpa de la víctima o por la participación de un tercero. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay causales de exoneración. No estoy entonces hablando de una responsabilidad en todos los casos,
sino que dependiendo de la situación que se analice, se tendrá que ver si operan causales de exoneración de responsabilidad. Pero en este momento el mensaje que quiero dejar claro es que la culpa de esas personas que atendieron al paciente es la misma culpa de la persona jurídica. Hay varios eventos por los cuales se genera responsabilidad con independencia de si hay un contrato de por medio o no. El primero es el incumplimiento puro y simple. Eso lo vemos en los noticieros a diario, que el tema de la responsabilidad médica pues es un tema muy bueno para los periodistas cuando quieren hacer una noticia que llame la atención, y lo vemos con el que, como han llamado los periodistas, el paseo de la muerte. Ejemplo, este es un incumplimiento puro y simple porque la institución no brinda al paciente el servicio requerido estando en el deber de hacerlo. Entonces el paciente está enfermo y lo van a entrar a una entidad, lo van a ingresar por urgencias a una entidad y resulta que el vigilante ni siquiera permite el acceso del paciente. Que ahora entonces ahí un incumplimiento puro y simple de la obligación y por lo tanto se podrá generar una responsabilidad. O no dispone la IPS, otro ejemplo de los profesionales encargados de prestar el servicio, o contando con estos servicios la EPS impide el acceso del afiliado teniendo el usuario el derecho para ello. También cuando se presenta este caso, cuando a un paciente se le ordena un examen que es muy importante para hacer un diagnóstico adecuado, la EPS no autoriza el examen y resulta que se demora tanto en hacérselo que el paciente finalmente fallece. O tiene que interponer una acción de tutela y resulta que cuando sale la tutela el paciente ya ha fallecido, ya no se le puede hacer el tratamiento. ¿Ante qué estamos ahí? Ante un incumplimiento puro y simple de la obligación. Un cumplimiento tardío es otra forma también de generar responsabilidad. Pese a que se preste el servicio, la atención es inoportuna. Con ello también estamos entonces generando daños para el paciente. Cumplió, pero cumplió mal, cumplió tarde. La prestación del servicio no se da con la rapidez que el usuario necesitaba para el tratamiento de su enfermedad o de su dolencia. Entonces tendrá la IPS una responsabilidad, pero la EPS también tendrá una obligación. ¿Por qué? Porque la EPS tenía una responsabilidad de vigilar la adecuada prestación del servicio. Las EPS pueden prestar sus servicios de manera directa o a través de IPS contratadas. Pero cuando se presta a través de IPS contratadas, no cesa en ese caso su obligación, no solamente entonces puede trasladar la responsabilidad a la clínica, porque resulta que por ley está consagrada para ellas la obligación de vigilar que la prestación del servicio sea adecuada. En ese orden de ideas, por estos eventos también la EPS podría haber comprometido su responsabilidad. Hago la aclaración, no en todos los casos, dependerá del evento que estemos analizando, porque no estamos hablando de una responsabilidad objetiva donde solo nos importe el daño, también importan otros factores y por eso tendríamos que analizar si hay causales de exoneración para que la EPS entonces no responda o para que la IPS no responda. Y el cumplimiento defectuoso es otra forma también de generar responsabilidad. Resulta que el paciente sí lo atendieron, luego también lo atendieron en el momento que él necesitaba, pero lo atendieron mal. Se presentan daños en el paciente como consecuencia de la negligencia o la falta de cuidado. Damos entonces como aquí un ejemplo, la presentación de óbito quirúrgico, que es más frecuente de lo que el común de las personas cree, es decir, ustedes lo saben, se queda una gasa, una compresa en el abdomen de un paciente, entonces ese es un ejemplo, un cumplimiento defectuoso. ¿Quién entonces fue el responsable de dejar la gasa o quién es el responsable de hacer el conteo, por ejemplo, de las compresas y de las gasas después de una cirugía? Podemos decir que era la circulante o que era el personal auxiliar de enfermería, entonces que será solamente el auxiliar quien debe indemnizar el daño del paciente, siendo que la compresa dejada en el abdomen le pudo ocasionar unos daños que calculados materialmente podrían ascender, ejemplo, a 100 millones de pesos, deberá ser solamente el auxiliar, pero resulta que ese auxiliar tenía un contrato con la clínica donde estaba trabajando y la clínica a su vez fue escogida por la EPS. Entonces vemos que hay una cadena de responsables porque el afiliado nos podría decir que él escogió esa EPS porque por su fama y su prestigio creyó que era la que le podía prestar mejor servicio y sin embargo esa EPS contrató con una clínica, a su vez con un médico que tuvo un auxiliar y donde se quedó una compresa en su abdomen. Entonces vemos cómo en la cadena de responsables hay muchas personas.
Y es que en este tema no estamos hablando de autores, sino de responsables, porque ustedes me podrían decir que entonces el autor de haber dejado la compresa fue el cirujano quien no tuvo la precaución antes de cerrar el abdomen de su paciente, o que fue la circulante la que no contó las compresas que ingresaban y las que salían de la sala. Pero es que no siempre coinciden estas dos figuras en la misma persona. Podemos ver que el autor es uno, pero el responsable o los responsables van a ser otras personas, entre las que se encuentran las personas jurídicas. Hay otro tipo de responsabilidad. Hablamos entonces de la responsabilidad directa, pero también hay otra responsabilidad que es la indirecta, también consagrada por el Código Civil, y hay un artículo que dice lo siguiente: toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para efectos de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. A modo ilustrativo, les cuento que esta responsabilidad es la misma que tienen los padres por sus hijos menores o los empleadores por el hecho de sus trabajadores, porque son personas que se encuentran bajo el cuidado, bajo la vigilancia de otra. Podríamos entonces aplicar este artículo a la responsabilidad de las instituciones por el hecho de los profesionales de la salud, pero la jurisprudencia ha sido más contundente, ha sido todavía más exigente con la responsabilidad de estas personas jurídicas, porque ha dicho, no señor, es que la responsabilidad no es indirecta, es que la responsabilidad de estas personas jurídicas es directa, es su propia responsabilidad. Entonces vemos cómo ahí se ha descartado este tipo de responsabilidad frente a estas personas. Ahora bien, solamente se exoneraría la entidad, la persona jurídica, la institución, si prueba que ese agente, ese profesional de la salud, no tenía vínculo con la institución o que este profesional no actuó en ejercicio de sus funciones. Pensemos en un ejemplo: el médico general que ha contratado las salas de cirugía en una clínica para trabajar, digamos, no salas de cirugía, pero para desempeñarse como médico general, y resulta que comienza a hacer procedimientos en cirugía plástica. Entonces podemos decir que la institución no responde porque este agente, esta persona no actuó en el ejercicio de sus funciones. Pero entonces vemos cómo ni siquiera la jurisprudencia, la ley, le atribuye una responsabilidad indirecta, sino de manera directa, es decir, que es mucho más fuerte en el tratamiento del tema. Y ahora también en estos casos nos encontramos en la responsabilidad por el hecho de las cosas. Les decía al comienzo que en el tema de responsabilidad médica se aplica también este tipo de responsabilidad, porque en la atención a los pacientes se utilizan equipos de alta tecnología, electrobisturís, rayos X, equipos de láser, y esos objetos son susceptibles de producir daños también al paciente. Y vemos cómo hay investigaciones por quemaduras, por ejemplo, con electrobisturí, o por quemaduras o por lesiones donde ni siquiera los mismos profesionales pueden dar explicación de qué fue lo que sucedió, y resulta que pudo ser una falla en caso de anestesia, por ejemplo, de alguno de los equipos que sirven para tener al paciente en las condiciones adecuadas para la cirugía. Entonces, ¿en qué estamos aquí? En una responsabilidad por el hecho de las cosas. Y dice también la norma y dice la doctrina que uno es responsable de las cosas que tiene bajo su guarda. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente las entidades terminan respondiendo por un hecho que en principio podríamos decir que no le es imputable a la institución, pero que luego de analizar detenidamente nos damos cuenta que sí, que nos podrían entonces argumentar todo lo que les estoy mencionando para que estas empresas indemnicen el daño. Ahora, las indemnizaciones en estos procesos, como ustedes lo saben, son indemnizaciones cuantiosas, porque no solamente se indemnizan los perjuicios materiales, sino los perjuicios inmateriales que el paciente haya sufrido con ocasión de ese evento adverso. Entonces son cifras y son rubros del daño que se tasan y que llevan a cifras muy elevadas que deben terminar pagando entonces todas las personas involucradas en la atención, repito, dependiendo del caso de que se trate. Vemos otro tipo de responsabilidad que es muy común, y yo creo que ustedes lo oyen cuando dicen hay una demanda solidaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso de una demanda solidaria? Es el paciente quien escoge a quién demandar. No está en nuestro poder escoger si queremos ser demandados o no, porque el paciente escoge, y el abogado entonces seguramente le va a aconsejar que demande al médico, que demande a la clínica y que demande a su EPS, porque finalmente fue a la EPS en la que él esperaba recibir un tratamiento adecuado y no lo atendió. Él no sabía ni siquiera
en manos de qué profesional iba a terminar, él dejó toda la elección de la EPS y finalmente a él se le produjo un daño. Entonces habrá responsabilidad institucional solidaria cuando han intervenido varias personas naturales o jurídicas en la producción del daño. Pero es que este evento se da siempre porque no es solamente un solo médico el que atiende a un paciente. Y en este sistema de seguridad social en salud creado por la Ley 100, el paciente entra y lo pueden ver fácilmente 10 médicos y ni siquiera él mismo puede identificar en qué momento de esa cadena causal se produjo el daño. Entonces, ¿qué hace él? Demandar solidariamente a todas las personas que firmaron la historia clínica y a todas las personas jurídicas que están detrás de esos profesionales de la salud. Y esta solidaridad también tiene un fundamento legal que está en el artículo 2344 del Código Civil colombiano y dice: si un delito o culpa ha sido cometido por 2 o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable. Entonces vemos también que hay un fundamento legal para invocar la solidaridad en estos casos. Pero para que esta responsabilidad solidaria se estructure, debe haber identidad objeto en la prestación, que lo hay para nuestro caso de responsabilidad médica, el objeto de la prestación, prestarle esos servicios al paciente, e identidad entre el compromiso adquirido por la clínica y el médico. Se cumplen entonces los 2 requisitos dados por la jurisprudencia y además que ambas personas hayan orientado su actividad en el mismo sentido y con esta actividad se haya ocasionado un daño. Repetimos entonces esta sentencia del 2002 que dice que la culpa de la gente es la culpa de la institución y antes se pronuncia en este sentido: existe unidad de objeto de la prestación por identidad entre el compromiso adquirido por la clínica y el médico, y nuevamente nos toca el elemento de la culpa. En una sentencia del Consejo de Estado, porque sabemos que los pronunciamientos no son solamente para las personas jurídicas de derecho privado, sino también de derecho público, en el año 96, hablando de un oblito quirúrgico, dijo que el funcionamiento anormal no solamente obliga a la institución que actuó directamente, sino a todos aquellos sobre quienes residía la tarea de atender bien al paciente y controlar el buen funcionamiento de la prestación de los servicios. Y habló ahí un principio de colaboración interinstitucional. En ese orden de ideas, entonces, comprometió a todos los agentes que prestaban el servicio para que indemnizaran los daños del paciente. Ahora bien, no solamente el fundamento legal de estas personas jurídicas, y refiriéndome a las EPS, se encuentra en las normas antes descritas, es decir, en el Código Civil, sino que también en los decretos que reglamentan la Ley 100 y en la misma Ley 100. Como les decía, las EPS siempre argumentan que su obligación se limita a prestar los servicios del POS y administrar recursos, y que en ese orden de ideas, siempre y cuando hayan cumplido estas 2 actividades, pues su obligación va a cesar y no deberán responder, y que si hay una demanda, entonces eso será problema de la clínica y en el peor de los casos dicen que solamente es problema del médico. Pero vemos que esto no es cierto porque hay otros fundamentos legales que vinculan su responsabilidad. Antes de hablarles un poco del decreto, es muy importante tener en cuenta que el Sistema General de Seguridad Social en Salud está creado como un organismo integral que debe funcionar en un engranaje perfecto para brindar una adecuada atención al paciente. Y en la medida que uno de los agentes de este sistema falle, se generará, dependiendo del caso, responsabilidad para todos, pero digamos que en principio es así. Además vemos que la obligación primigenia existe entre el afiliado y la EPS que él escogió, y como el contrato es ley para las partes, entre ellos dos ninguno se podrá salir de las obligaciones que fueron pactadas en el contrato, porque estará incumpliéndolo y con ello entonces estará generando responsabilidad. Entonces vemos como que no solo el profesional deberá indemnizar los perjuicios al paciente, sino que las instituciones también están comprometiendo su responsabilidad. En el decreto 1485 del 94, por el cual se reglamenta la organización y el funcionamiento de las EPS, dice en el artículo 2º literal de lo siguiente: que en la responsabilidad de las EPS está organizar y garantizar, es una palabra muy importante, la prestación de servicios de salud previstos en el POS, con el fin de obtener el mejor estado de salud de sus afiliados. Vemos entonces que la palabra garantizar está comprometiendo entonces la obligación de esa EPS. Si bien en los contratos de afiliación de las EPS
no puedan decir de manera puntual que ellos tienen la obligación de garantizar el mejor servicio o brindar los mejores servicios para el mejoramiento de la salud del paciente, es una obligación esencial de ese contrato. Quiere decir que es tan importante tal obligación que aunque no esté expresamente consagrada, se entiende que ya le pertenece al mismo contrato, que de no existir esta obligación de garantizar el mejor servicio de salud, el contrato se transformaría en otro contrato. Quiero decir con esto que aunque no esté consignada de manera concreta, se entiende que hace parte de la esencia del contrato. Entonces, podemos ver que para las EPS habría una obligación de resultados, porque ellos deben garantizar este adecuado servicio. Esto, lo anterior, garantizar la mejor prestación del servicio con el fin de mejorar el estado de salud de sus afiliados. Como este es un contrato atípico, el de la EPS con el afiliado, es decir, un contrato que no está regulado en ninguna parte, nos remitimos entonces a un artículo del Código Civil y dice que son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o se degenera en un contrato diferente. Conclusión de esto, existe una obligación muy clara de resultados para las EPS en los servicios de afiliación para los usuarios. La EPS, como les decía, presta sus servicios de manera directa o a través de una EPS contratada, pero no por contratar con una IPS, va a quedar exonerada de responsabilidad en caso de incumplimiento. Ya por lo que les dije, porque este contrato fue pactado entre el afiliado y la IPS, es decir, que la obligación directa la tiene ella incluso antes que cualquier otro de los agentes que participan en la atención. Hay entonces una última obligación para este análisis, que son las obligaciones de seguridad. La obligación de seguridad es una obligación que recae en las clínicas y hospitales y es la de no causarle daños adicionales o colaterales al paciente diferentes a los que él ya tiene propios de su enfermedad, propios de la patología. Esta es una obligación que también la tienen, por ejemplo, los hoteles, que es de no causarle daños al huésped con ocasión de su estadía dentro del hotel. Y para el contrato de hospitalización es una obligación que está muy clara, porque el paciente ingresa con una enfermedad, con una patología, pero puede resultar que se caiga de la camilla o que lo quemen con las bolsas de agua caliente y entonces, o que le dejen una compresa en su abdomen, y entonces aparte de su enfermedad él va a tener un daño adicional que él no tendría por qué soportar. Vemos entonces que esta es una obligación de resultados, aunque algunos doctrinantes dicen que dependiendo la obligación será de medios o de resultados, nosotros creemos que es una obligación de resultados, porque el paciente no tiene por qué sufrir unos daños diferentes a los que él tenía al ingreso al hospital. Entonces vemos que el paciente, además de buscar un tratamiento para su enfermedad, él pide que se le brinde toda la seguridad para prevenir situaciones riesgosas que se puedan presentar en el curso o con ocasión del contrato de hospitalización. Esta obligación también es muy clara en los hospitales donde se presta atención a pacientes con enfermedades mentales. Tenemos el caso de una sentencia del año 2002, donde una paciente que es tratada en una institución de estas para enfermos mentales, se entra a bañar sola con el agua demasiado caliente, sufriendo quemaduras de tal magnitud que la paciente finalmente fallece. La Corte Suprema de Justicia analiza este caso respecto a las obligaciones de seguridad y se cuestiona si la clínica tenía responsabilidad en ese evento, teniendo en cuenta que para el tratamiento de los pacientes debían darle paulatinamente cierta libertad de ir asumiendo su propio autocuidado. Pero entonces pensamos que en este caso la institución sí debía responder, porque tenía una obligación adicional de vigilar que estos pacientes, pese a que tengan un desarrollo paulatino de su autocuidado, pues no se fueran a causar daños que lesionen su integridad personal. Entonces, esta obligación de seguridad, ¿para quién está dada? Está dada para las IPS en primera medida, pero también se extiende al personal asistencial, al personal administrativo y a los profesionales que tengan consultorios particulares donde atiendan a pacientes. ¿Cómo entonces se puede velar por el cumplimiento de estas obligaciones de seguridad? Con mantenimiento de equipos,
con las instalaciones físicas y el recurso humano mínimo exigido por el Sistema Único de Habilitación de las IPS, con transporte seguro para los enfermos, con seguridad al interior de la institución y con vigilancia. El recurso humano es muy importante porque los pacientes están en un estado de indefensión y en esa medida necesitarán seguridad adicional para que no sufran daños colaterales. Adecuado uso de los equipos, lo que les decía también, se mezcla un poco la responsabilidad por el hecho de las cosas y pacientes que estén bajo el cuidado y vigilancia permanente del personal idóneo. Dependiendo entonces de lo pactado en el contrato, podemos ver si la institución responderá entonces por esta obligación o no, porque sería entonces una obligación accidental del contrato. Quiere decir que se debe pactar expresamente para que la institución responda por ella. Entonces, dependiendo del caso, podríamos pactar que la vigilancia para un paciente hace parte del contrato y que la institución no se podría exonerar diciendo que ellos no tenían la obligación de prestarla. Podemos entonces sacar 4 grandes conclusiones de esta charla. Primero, viendo que las instituciones en salud responden civilmente cuando se presenta una falla en la prestación del servicio. Responden civilmente, ¿qué es? Que responderán con su patrimonio porque las indemnizaciones en el 99% de los casos son pecuniarias, es decir, con una suma de dinero que indemnice los daños al paciente. Segundo, que dicha responsabilidad puede ser de manera directa, aún en el caso que el daño sea causado por uno de sus agentes, porque como les dije, la Corte Suprema ha sido muy exigente en este sentido y ni siquiera ha dado la oportunidad que la responsabilidad sea indirecta, sino que ha dicho que la culpa del agente es la culpa de la institución. Y podría haber también una responsabilidad por el hecho de las cosas, porque estas instituciones, EPS, IPS, son guardianes de la cosa y cuando esa cosa produzca un daño también ellos deberán responder. O solidaria cuando en la cadena causal todos los agentes han participado de alguna manera en la producción del daño. El fundamento del deber de reparar de las EPS está en la ley y en el contrato. Contrato, ley para las partes y la ley es obligatoria para todos los ciudadanos del territorio nacional y ahí estará entonces el fundamento del deber de reparar. Y pese a que dicha obligación no se encuentre regulada de manera expresa, ahora hay algunos contratos donde se consagran cláusulas exonerativas de responsabilidad, lo vemos también con mucha frecuencia, donde entonces la clínica contrata, por ejemplo, con una cooperativa de trabajo asociado, pero dice que en el evento de producción de algún daño la clínica no responderá, o entonces esta cláusula también la consignan las EPS y dicen lo mismo, que en el evento de algún daño esa institución no responderá. Pero vemos que estas cláusulas son ineficaces, es decir, no sirven de nada, se entienden como no escritas, como si no estuvieran pactadas, porque la responsabilidad no se puede definir de manera contractual, sino que será solamente un juez de la República quien definirá quiénes responden por la producción del daño. Y por último, vemos que las obligaciones de seguridad están en la mayoría de los casos a cargo de las clínicas. Por el desconocimiento de dichas obligaciones se pueden ocasionar daños y el paciente entonces deberá ser objeto de indemnización. Con esto termino, les agradezco mucho la invitación a este foro y cualquier inquietud con gusto estaré al tanto. Gracias.